en el Salmo 18 y vamos a ubicarnos también, por favor, en el pasaje de primera carta de Samuel. Y vamos a hacer una oración. Este salmo es conocido como un salmo de victoria, un canto que era usado por el pueblo de Israel para adorar a Dios. Fue compuesto por el salmista David. Se encuentra registrado también en el capítulo número 22 de la segunda carta de Samuel. Es idéntico, está escrito allí, y también en el Salmo número 18. Vamos a tomar el texto del Salmo 18, pero vamos a estar tomando también lo que habla el libro de Samuel. Entonces, oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en este día, Señor, que nos concedes reunirnos para celebrar tu resurrección, para celebrar que tú vives, para celebrar que reinas y que estás llevando a cabo tu plan redentor, usando a tu pueblo, usando a tu iglesia para levantar el estandarte de tu Hijo Jesucristo, para que tus escogidos, que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvados por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra, y que tú prosperes y bendigas tus propósitos y tus planes a través de el correr de tu evangelio, y que tú seas exaltado y recibas el honor y la gloria que tú mereces. Confesamos estas cosas, Señor, teniendo esperanza en nuestros corazones que pronto será tu venida y que también en ese tiempo, Señor, tus planes serán concretados y completados para la gloria tuya, Señor. Te agradecemos por la palabra que hemos leído y te pedimos que nos guíes ahora en la declaración de tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a tener una larga introducción. Se ubican en primera carta de Samuel, por favor. Es importante, puesto que el propio Salmo 18 nos indica en su nota introductoria que las adversidades que tuvo David se refieren específicamente en gran parte a la animadversión, a la enemistad que le tenía a Saúl, el rey de Israel, ¿verdad? Este era su gran enemigo, se volvió su gran enemigo, su gran perseguidor, que buscaba su vida, que buscaba destruirle, lo veía como un enemigo, como un rival. Estas cosas, siendo Saúl el rey y siendo, es muy interesante cómo cuando David se allega a la corte real, trae consuelo, ¿verdad?, para Saúl. Sin embargo, después hasta se olvida de quién era David, ¿no? Después de que le corta la cabeza a Goliat, dice, ¿quién es ese? Le pregunta al general, ¿no? Abner, ¿quién es ese que le cortó la cabeza? ¿Quién es ese que está peleando contra Goliat? Imagínense ustedes, ¿verdad? La mente de Saúl estaba muy, muy distraída. Pues este Saúl se convirtió en perseguidor de David, y esta es una de las causas que rodeaban la composición de este Salmo número 18, que tuvo turbado y afligido a David, dice, angustiado, rodeado por momentos, como dice, como ligaduras del Seol me rodearon, ¿no? Casi me sentí como muerto, como en el infierno, como amortajado. Son las primeras palabras que dice. Y veamos pues en esta introducción varios puntos breves. En primer lugar, vemos que Saúl fue ungido como rey en aquella ocasión cuando después de que
el profeta Samuel unge a Saúl como rey, y Saúl fue la respuesta de parte de Dios a la petición del pueblo de Israel cuando dijeron, queremos rey como las demás naciones. Y el profeta Samuel les decía, pero si Dios mismo es quien gobierna sobre ustedes, ¿para qué quieren un rey como las demás naciones? Y se acerca y dice, Señor, dice, pues el pueblo quiere un rey. Y dice, no te preocupes, Samuel, o sea, el pueblo me está desechando a mí, dice, no te está desechando a ti, me está desechando a mí y quieren un rey como las demás naciones. Así surgió el gobierno del rey Saúl, y fue ungido pues como rey. En segundo lugar, Saúl fue desechado por Dios un poco de tiempo después, cuando cayó en una desobediencia, ya que Dios le mandó en su lucha contra los amalecitas, destruye todo, hombres, mujeres, hijos, hijas, ganado, todo. Y resulta que cuando Saúl tuvo esa oportunidad, le guardó la vida al rey, guardó los ganados, y luego dijo, no, pues es que la gente guardó el ganado, lo mejor del ganado, solamente destruimos lo que ya no servía. ¿Cuáles fueron las órdenes? Destruye todo, ¿no? Y después, como saben ustedes, tenía la batalla todavía con los filisteos, y se tardó un poco en llegar el profeta Samuel. No sabemos si fue un retraso, el reloj de arena se le atoró o algo pasó, se le salió una roca al reloj de arena. Total, se le hizo tarde a Samuel, y en esa tardanza Saúl se atrevió a ofrecer sacrificios, cosa que estaba reservada solamente para los sacerdotes. Entonces llega el profeta Samuel y dice, ¿qué es esto que oigo? ¿Y por qué hiciste tus sacrificios? O sea, tú no eres la persona indicada, ¿verdad? Entonces, por esta razón, dice, el Señor te ha desechado como rey y ha escogido a un varón mejor que tú, le dice, mejor que tú. Era David, ¿verdad? Entonces, después mandó pues el Señor al profeta Samuel para ungir a David. En tercer lugar, el hijo de Isaí, para ungirlo como rey. Y ya recordamos la historia, ¿no? Samuel veía a Eliab, un gigantón y guapo, y dice, no es ¿verdad? Y ahí la interpretación de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, cuando dice que entonces Dios le mostró al profeta Samuel que él mira al corazón, ¿no? Y encontró al varón conforme al corazón de Dios, que era precisamente David. Y así, después de ser ungido, David fue atraído a la corte real, pero no llegó como rey, llegó como arpista. Llegó para consolar al rey Saúl, que era asediado de parte de Dios con un espíritu maligno, y como Samuel tañía el arpa, entonces fue llevado a la corte para traer paz al rey Saúl, y así llegó. Entonces, todo eso está en la primera carta de Samuel. Ya ustedes con más calma pueden leer toda la primera carta de Samuel y darse cuenta de esto. Es solo un resumen, lo que estamos dando, algunos puntos. Y así pues se acercó como un arpista, como un músico, para consolar, pero mientras David crecía en aprecio delante del pueblo de Israel, especialmente después de la derrota de Goliat, ¿no? Aquel gigante filisteo que blasfemaba en contra del pueblo de Israel y en contra del Dios de Israel. Y luego dice, pero ¿cómo están ustedes aquí? ¿Verdad? Él nada más llegó para llevarle la comida, el lonche a sus hermanos, y cuando oyó esto se llenó de indignación. Dijo, ¿cómo están soportando que este incircunciso haga todas estas maldades y diga todas estas cosas y nadie dice nada? Yo voy a ir a pelear contra este hombre, ¿verdad? Yo lo voy a matar. Así como he matado a los leones y he matado a los osos, lo mismo será este incircunciso. Dios me ayudará y lo voy a derrotar.
y se reían de él, ¿no? Ay, tú eres muy joven y además no tienes el cuerpo de un luchador, o sea, de un soldado. Dios me ayudará. Y así vemos que después de que derrotó, dijo Goliat, ¿no? Vienes a mí con palos y piedras, te voy a dar tu carne a las aves. Dice, no, yo vengo en el nombre de Dios, y con una onda, una piedra se incrustó en la frente de Goliat y cayó, y después fue decapitado con su propia espada por parte de David. Y así fue como fue llevado otra vez delante de Saúl, y nadie sabía quién era. Ahora resulta que nadie sabía quién era. Le dice, Abner, ¿quién es este muchacho? No lo conozco, ¿de quién es hijo? ¿Cómo? Si es el que toca el arpa contigo y ni siquiera lo conoces, el que te trae consuelo. Así de descuidado era el rey, ¿no? Entonces, nos dice la escritura, entonces, que cuando volvían de la victoria con los filisteos, el pueblo comenzó a cantar. Vea por favor Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, porque exactamente aquí es donde surge la enemistad y donde surge la envidia y donde surge toda la animadversión que Saúl sentía en contra de David. Dice en el versículo 7, capítulo 18, versículo 7 al versículo 9, nos dice que las mujeres cantaban, las mujeres de Israel, y danzaban y decían, Saúl hirió sus miles, los miles de los filisteos, y David a sus 10,000. Entonces se enojó Saúl en gran manera, dice, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, dice, a David le dieron 10,000 y a mí nada más 1,000, solo le falta el reino. Y dice el versículo 9, nótelo ahí, desde aquel día Saúl miró de través a David. No me acuerdo cómo dice la versión 60, Saúl miró, ¿qué? ¿Igual? Con buenos ojos a David. No miró con buenos ojos a David. Desde ahí empezó, ¿no? Ya lo miró como enemigo, ya como decimos ahora, le tuvo mala fe, lo vio de reojo, y surgió la envidia, ¿no? Entonces, de ahí, se lo llevó otra vez, ¿no? A su corte, y nos dice en el capítulo 18, versículos 10 y 11, que en 2 ocasiones que le tomó el espíritu malo de parte de Dios a Saúl, versículo 9, y mientras David tañía el arpa, estaba una lanza cerca de la mano de Saúl, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David, no trató de matarlo. Y por supuesto, él había prometido que daría a su hija a aquel que derrotara al gigante Goliat, pero el rey Saúl no cumplió su palabra, ¿verdad? No cumplió su palabra. Le pareció poca cosa a David, dijo, no, porque le voy a dar a mi hija, y lo que había prometido y lo que había dicho ya no lo cumplió. Después, Primera de Samuel 18, versículo 17, resulta que David era enviado al frente, ¿no? Empezó a hacer sus campañas yendo en contra de los filisteos, en contra de los enemigos de Israel. Pero nos dice aquí cuál era la verdadera intención de Saúl. Dice 18:17. Dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl no decía, o sea, pensaba para sí mismo, no será mi mano contra él, o sea, yo no lo voy a matar, mas la mano de los filisteos será contra él, ¿no? O sea, lo voy a mandar al frente para que lo maten los filisteos, yo no voy a meter la mano, ¿verdad? Pero toda su intención era esa. Cuando nosotros vemos más adelante lo que ocurrió con Urías Eteo, nos damos cuenta dónde lo aprendió David, ¿verdad? Ahí lo aprendió. Aprendió las malas mañas de Saúl.
Sí, después enviaría a Urías Eteo, ¿no? No, yo no lo voy a matar, que lo maten allá enfrente los enemigos, ¿verdad? Y, y David se sentía, vemos su carácter. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre para ser yerno del rey? Pero después, venido el tiempo de que Merab, hija de Saúl, fuese dada a David, se la dio a Adriel Meolatita, dice. No cumplió la palabra. Después, la otra hija de Saúl, Mical, también entró en el asunto. Dice que ella amaba a David. Nos dice la historia ahí en Primera de Samuel. Y dijo: no, pues sí te voy a entregar mi otra hija. Dice: pero por 100 prepucios de filisteos. Entonces fue y trajo 200 y se la hizo muy cansada y no le entregaba a la hija hasta que finalmente, la tuvo que entregar, ¿verdad? La tuvo que entregar. También nos dice el capítulo 19 en el versículo 1 que cuando Jonatán vio que David había derrotado al gigante Goliat, ¿se acuerda usted que trajo David la cabeza y las armas, ¿verdad? Se las guardó en su tienda y vino a presentarse delante de Saúl, delante de Abner, y ahí estaba Jonatán, el hijo de Saúl, y dice que las almas de ellos quedaron entrelazadas, ¿verdad? Se hicieron amigos profundamente, de tal manera que Jonatán era un íntimo amigo de David, y resulta que mientras Saúl planeaba matarlo, Jonatán, su propio hijo de Saúl, avisaba a David y le advertía de todas las circunstancias. Dice versículos 1 y 2, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos los criados para que matasen a David. Usted puede darse cuenta aquí lo que significaba David para Israel y lo que significaba David para el reino. Sin embargo, por pura envidia, Saúl simplemente hizo una conspiración y dijo: quiero muerto a este hombre. Lo quiero muerto. Mas dice: Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Por supuesto, no debemos tomar esos versículos como quieren tomarlos ahora los modernos intérpretes de la Biblia, ¿no? Diciendo que había un amor entre dos hombres, ¿no? Y que la Biblia lo justifica. Es totalmente una blasfemia interpretar estos versículos así, que no quieren decir. Había una amistad profunda entre Jonatán y David. Y dio aviso Jonatán a David diciéndole: Saúl mi padre procura matarte, por lo tanto, mira por tu vida y escóndete. Y sabemos que también la hija de Saúl ayudó al rey, ¿sí? Ahí todavía no era rey, ayudó a David y puso una estatua ahí en la cama, ¿se acuerdan ustedes? Con una peluca güera ahí, y engañó. No sé de dónde agarró la peluca, si todavía no las hacían, ¿verdad? Pero no nos dice la escritura de dónde salió esa peluca. Total, puso algo rubio ahí y lo escondió y lo descargó por la barda, y así pudo escapar David. Entonces, después Jonatán se acerca a su papá y le dice: oye, papá, ¿por qué tienes tanto odio contra David si es un hombre fiel y es una persona honorable que procura tu bien, y acuérdate que mató a Goliat, y acuérdate de estas cosas? Ay, tienes razón. Y acerca otra vez a David y se reconcilia, pero supuestamente ya ven que Saúl era especialista en arrepentimientos falsos. Ya después que lo tuvo cerca, otra vez intentó matarlo. Dice 19:10 de Primera de Samuel: Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó esa noche. Entonces, era un malvado, ¿no? Saúl. Y huyendo David, su esposa lo descuelga para ponerlo a salvo.
Y después en el 20:30 de Primera de Samuel, necesario que veamos toda esta mini biografía. Saúl se enoja con Jonatán y le dice, 20:10, dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso? ¿O qué si tu padre te respondiera ásperamente? Y se pone de acuerdo, ¿no? Para Primera de Samuel 20, en el versículo 30. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, le acusa y después procura también matar, versículo 33, Saúl le arroja la lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David, ¿verdad? A su propio hijo lo intentó matar. Entonces, después se acuerdan, de ahí comenzó a huir y ya sin comida, huyendo, David va a un lugar que se llamaba Nob con un sacerdote, Abimelech, y le dice, oye, ¿no tienes pan, agua o lo que sea? Porque no tenían comida. Y le ayuda este sacerdote, pero un hombre malvado que se llamaba Doeg, edomita, lo miró ahí y entonces lo acusó delante de Saúl, que Saúl reunió a la gente y dice, hay una conspiración contra mí encabezada por David, y aquí todos ustedes que me rodean, nadie me ha dicho nada. Y entonces Doeg, edomita, levanta la mano y dice, sí, yo lo vi allá con el sacerdote Abimelech, y el sacerdote Abimelech aventó el Urim y el Tumim para decirle, cosa que no había sido cierta, ¿no? Mintió Doeg, edomita. Y así entonces David es perseguido por Saúl, y después les dice a sus siervos, vayan y maten al sacerdote Abimelech y a toda la gente que está ahí en Nob. Y resulta que todos los siervos de Saúl le dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros conocemos a David, ¿verdad? Entonces, el único que quiso fue el traidor de Doeg, edomita, y fue y exterminó hombres, mujeres, niños, esposas, todo mató ahí en Nob, y fue una tragedia. Esta parte es interesante porque después en el 22 de Primera de Samuel vemos el carácter de David, y David dijo, esto es culpa mía, o sea, yo fui el que llevé la tragedia y la muerte a esta ciudad de Nob, aunque él realmente solamente estaba pidiendo agua y comida, y se le dieron los panes que salían del santuario. Entonces, David se echa la culpa, lo vemos ahí en 22 de Primera de Samuel, y nos dice, dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl. Y vean su corazón de David, dice, yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. O sea, él se estaba echando la culpa por la muerte de ellos. Evidentemente pues no tenía la culpa, fue obra de la conspiración verdaderamente de Doeg idumeo, y así entonces Saúl persigue a David bajo la acusación de conspirar contra él, y había momentos, dicen, que iba de un lado de la montaña, iba Saúl persiguiendo a David, y del otro lado de la montaña iba David con su gente. Entonces, cuando estaba a punto de agarrarlo, le llega un mensaje de que los filisteos habían irrumpido en Israel. Entonces suspende la persecución cuando tenía a punto de atrapar a David. O sea, todas estas cosas, si estamos recordando ahorita el contenido del Salmo 18, que vamos ahorita a simplificar, cuando ya lo tenía encerrado, entonces a punto ya para atraparlo, le avisan, están atacando en otra parte en Israel.
y ya se tiene que regresar. Y se le va la presa. Después, en 1 de Samuel 24, estamos viendo, hermanos, todas estas cosas es necesario señalarlas, porque en realidad cuando vemos todos estos puntos breves, que es la historia de David y también la historia del propio Saúl, resulta que David estaba escondido en una cueva en el desierto de Engadi, y persiguiéndolo Saúl va y se mete a la cueva, ¿verdad? Sin saber que en lo más profundo de la cueva estaba David. Entonces los compañeros de David dijeron: Jehová ha entregado a tu enemigo en tu mano, es el momento de matarlo. Entonces David dice: no voy a poner mi mano contra el ungido, contra el rey ungido de Dios. Entonces lo único que hizo es cortar la capa de Saúl en la noche mientras estaban dormidos, y después aparece frente de la montaña, ¿sí? Y le grita a Saúl, dice: revisa tu capa. Dice: Dios te puso en mi mano y pude haberte matado. Y de sus compañeros decían: déjame matarlo, no le voy a dar segundo golpe. No tenía ahí a los hijos de Sarvia, que siempre le parecieron a David demasiado violentos. Decía Joab, ¿no? Y decía: yo lo voy a enclavar sin darle segundo golpe, ni va a gritar siquiera, ¿verdad? Lo voy a matar de un solo golpe. Y David dijo: no lo hagas. Mi mano no será contra el ungido de Jehová. Y después de esto está en 1 de Samuel 24. Si ustedes pueden ver el versículo 11 al 14, dice David a Saúl: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mi mano en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Jehová. Y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. O sea, una demostración, ¿no? Tremenda lo que está haciendo David, ¿no? En el Antiguo Testamento, con las sombras y figuras, mostrando, ¿no?, los principios del Nuevo Testamento, venciendo con el bien el mal, ¿verdad? Es algo maravilloso que tenemos allí. Entonces sigue diciendo, juzgue Jehová entre mí y ti, y véngueme de ti Jehová, empero mi mano no será contra ti. O sea, tenía a su enemigo en su mano y dijo: no, que sea Jehová el que termine con él. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. Yo no soy impío, no soy igual que los demás. El juicio lo tiene Dios. O sea, se requiere un carácter verdaderamente transformado por el Espíritu Santo para hacer estas cosas, ¿no? Cuando uno piensa en estas cosas y piensa, cuando Dios pone alguna mini venganza cerca de ti y sientes la tentación de ¿qué? De darle a la persona el pago que se merece, ¿no? Y claro, en tu mente se justifica: para que aprenda, si no, nunca va a aprender. Y le aplicas, ¿verdad? David no actuó de esa manera. Un carácter. Las cosas positivas también las enfatizamos de David, ¿no? No solamente su caída que conocemos, no vamos a hablar de ese tema el día de hoy, pero estamos viendo estas cosas. Después aparece otra vez el carácter de David, y cuando manda en su huida acerca de Saúl y llega a los territorios de Nabal y le pide alimento, y Nabal, el esposo de Abigail,
se los niega y zahiere a los siervos de David. Entonces ya iba David a vengarse, diciendo, he protegido a los pastores de este cuate toda la vida ahí en el campo, y este no quiere ni siquiera darme una oveja, ¿no? Para satisfacer el hambre yo lo he protegido con mi gente. Y se da cuenta Abigail y viene y enfrenta a David y le dice, no, pues yo no me di cuenta, soy sin culpa de este asunto, aquí está esta ayuda. Y se detiene de la venganza que procuraba David. Y finalmente, cuando lo supo Nabal, cuando le pasó su borrachera por el festejo de su cosecha, 10 días después murió sin intervención de parte de David, ¿no? Entonces, después de esto, 1 de Samuel 26, David vuelve a perdonar la vida de Saúl por segunda vez, ahora en el desierto de Zif. Tomando su lanza, fue al campamento, porque dice que Dios había puesto un sueño profundo sobre el campamento de Saúl, y entró él con uno de los hijos de Sarbia, y entró ahí entre toda la gente del campamento, y quitó la espada y quitó la cantinflora de Saúl, la botija de agua, y se la llevó. Y otra vez vuelve a aparecer y le dice, aquí está tu lanza y aquí está tu botija de agua. Y uno se da cuenta otra vez, Dios puso a tu enemigo en tu mano, déjame matarlo, le decía el hijo de Sarbia. No lo mates. Usted está pensando en sus acciones, en sus pensamientos, equiparándonos y confrontándonos con la vida de David. Y después viene el David que vemos en toda la historia, ¿no? Un hombre, después de ver su carácter tan tremendo, en el capítulo 27 aparece David en un estado que no le conocíamos. Finalmente dice, en un estado depresivo, en un estado de desconfianza. 27:1 dijo David en su corazón, dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto me voy a fugarme con los filisteos, y se va con el rey de los enemigos de Israel, ¿verdad? O sea, ¿qué escondite vino a escoger? Después de todo lo que Dios había hecho con él y cómo le había guardado, sí, también se parece mucho a la vida de nosotros en este tiempo, ¿no? Porque Dios nos ha preservado, Dios nos ha guardado y nos ha llevado por el camino correcto, y de repente ocurre una providencia y nos deprimimos y decimos, me ha abandonado Dios, ¿no? Me ha dejado solo, casi estoy muriendo, ni siquiera estamos muriendo, ¿no? No llevamos ningún día sin comer, pero ya decimos, ¿por qué te vuelves en contra mía, no? ¿Por qué no me va bien como siempre? Nos ocupa el estado depresivo, ¿no? Somos muy dados a flaquear y a decir, me ha abandonado Dios. Y la pregunta es, ¿te ha abandonado Dios? Porque tuviste quizás un tropiezo en tus negocios, en tu trabajo, una pequeña baja, o quizás hasta fuiste despedido. Dices, ¿cómo si yo soy un hijo de Dios y me despidieron en el trabajo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué me abandonaste? O sea, espérate tantito, ¿no? Hay que esperarnos un poco, ¿no? La desesperación nunca es buena, y mucho menos correr y refugiarte con los filisteos. Los filisteos eran enemigos acérrimos de David. ¿Se acuerda después todo lo que David tuvo que hacer? Le tuvo que hacer al loco, dejando caer la baba sobre su barba y portándose como si estuviera tonto, ¿verdad? Y se escapó y anduvo haciendo, con el rey Aquis. David, vemos una parte del carácter de David que también se parece al carácter de muchos creyentes, ¿no? ¿Sí?
David actuó en una forma deshonesta con el rey Aquis. ¿Dónde fuiste, David? Fui al mediodía, al sur de Israel, y acabé con los que estaban ahí. Pero en realidad estaba luchando contra los sirios, contra los amalecitas y probablemente contra algunos filisteos. Entonces engañó a este rey. Y esto no pasó mucho tiempo en que finalmente el rey Aquis, filisteo, tuvo que enfrentar a Israel. Y entonces le dijo: ven, porque como he visto que tú eres fiel, tú vas a ser mi escudero, tú me vas a proteger y tú me vas a guardar en la guerra. Y ahí va David con sus 600,000 hombres que traía para proteger al rey de los filisteos en la guerra contra Israel. ¿Habráse visto esto? Es como si alguno de nosotros lo encontraran en la marcha de los gays o... ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Me explico? Estás con un ejército contrario. ¿Sí? Te encontraron en la peregrinación de aquí de las 3 caídas. ¿Qué anda haciendo usted en esto? Andaba con los filisteos. Y entonces sabemos, ¿no?, que cuando los otros reyes de los filisteos se dieron cuenta que David estaba ahí, dice: pues que ya no te acuerdas, Aquis, que como dijeron que él mató, Saúl mató a los 1000 y David a sus 10,000, ya no te acuerdas que mató al gigante Goliat y tú lo traes aquí para que a la mera hora de la batalla se voltee en contra de nosotros y nos traicione. No lo queremos aquí en medio de nosotros. Y providencialmente Dios lo saca de ahí para que no mate a sus compatriotas, ¿verdad? Sobre los cuales reinaría. Entonces, tremenda la acción de Dios. Entonces, en su providencia Dios le detuvo. Mientras Saúl, en gran desesperación, ¿no? Saúl era de la tribu de Benjamín, y como Dios ya no le respondía y Dios ya le había abandonado, entonces Saúl decide ir con una adivina, con la bruja de Endor, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Va a la bruja de Endor para invocar. No nos vamos a poner aquí, la Biblia nos dice que algunos se pelean y dicen: no, ¿cómo es posible? Entonces las brujas se pueden invocar y sí vienen los seres de los muertos, los espíritus de los muertos. Lo que dice la Escritura es lo que dice la Escritura, ¿no? Yo no voy a discutir con la Escritura. Dice que vino uno que era Saúl y Saúl le acaba diciendo, ¿sí?, que era Samuel, perdón, y Samuel le acaba diciendo a Saúl en esa invocación, que no estamos juzgando en este momento, solamente decimos que fue otra mala decisión de Saúl, y en esa invocación lo único que consiguió fue que Samuel le adelantara que en la batalla contra los filisteos moriría él y morirían sus 3 hijos. Y se decayó ahí Saúl después de su gran error, y así sucedió. Primera de Samuel 31 nos indica, ¿no?, que así sucedió, que murió Saúl al verse desesperado, echándose sobre su propia espada. Murieron sus hijos, y aunque finalmente, como sabemos, Dios detuvo a David para no luchar contra su propio pueblo a favor de los filisteos, ese abandono de la ciudad que le había asignado el rey filisteo Aquis, esa ciudad que se llamaba Siclac, fue dejada y la atacaron los amalecitas y se llevaron a las esposas de David y a las esposas de todos los que acompañaban a David, con sus víveres y todo lo demás. Y ahí es cuando el pueblo se enojó, el pueblo que acompañaba a David, y hablaron de apedrear y matar a David. Entonces, todas estas cosas usted las ve
En realidad el Salmo 18 es un resumen de toda la vida de David y de cómo Dios lo protegió y de cómo Dios le guardó y cómo se hizo una estrecha relación entre David y Dios. De tal manera que ahora sí vamos al bosquejo, ¿no? Donde entendemos 5 puntos. En el bosquejo no nos vamos a tardar mucho en ellos, pero vamos a señalar estos puntos. Ya sabemos que nos indica la Escritura ya en 2 de Samuel que después de la muerte de Saúl comenzó a reinar David en Hebrón 7 años y medio, vamos a decir, y después reinó sobre todo Israel 33 años para completar finalmente 40 años de reinado, sobre todo en la parte de Judá y después sobre todo Israel. Y cuando él se entera de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán, su gran amigo, pues hizo un gran duelo, ¿no? Un gran duelo. Y ha sido necesario pues mirar esta ficha biográfica de David, así toda la primera carta de Primera de Samuel, y en el contraste mismo señalar a Saúl. Y vemos que este Salmo 18 es una composición que pone de manifiesto toda la historia de David, de la vida de David, el humilde pastor, hijo de Isaí. El Salmo 18 es un canto que fue compuesto inicialmente y aparece por primera vez en 2 de Samuel 22 y luego aparece ya con algunas modificaciones en el Salmo 18. Los estudiosos dicen que son 74 diferencias entre estos pasajes. No anoté las 74 diferencias, no vamos a verlas el día de hoy y creo que nunca predicaré sobre esas 74 diferencias en letras o en X, ¿no? Pero el asunto es que es idéntico, ¿no? Las diferencias son menores y aunque los expertos digan que hay diferencia, en realidad David compuso este salmo y después, primero en el canto en 2 de Samuel 22 y después ya al final de su vida volvió a revisar este pasaje y lo encontramos registrado en el Salmo 18. Esta es la historia de este Salmo 18, un canto de victoria donde aquel que el apóstol Pablo llamara el varón conforme al corazón de Dios, nos da un vistazo de su vida, celebrando en primer lugar las perfecciones divinas, ¿no? Es una invocación del versículo, vamos a poner aquí del versículo 1 al 3, donde David invoca a su Dios, el Dios verdadero. Vamos a poner el bosquejo para que no me equivoque. Lo pusimos de esta manera. El Dios amado, refugio y fortaleza del salmista, es invocado, ¿no? Los primeros 3 versículos. El Dios amado, refugio y fortaleza del salmista, es invocado. Después es ahí donde le dice la palabra, todas las palabras y los títulos usados ahí son una descripción de las perfecciones y los atributos de Dios, ¿no? Roca mía, mi libertador, mi alto refugio. Especialmente debemos fijarnos en esa palabra, que Dios es el único digno de ser invocado, de ser adorado, de ser alabado. Y especialmente nos fijamos en la descripción de los primeros 3 versículos en el Salmo 18, donde David le dice, Dios, dice, te amo, digno de ser amado, ¿no? Y le dice a Dios, le confiesa su amor a Dios. Esto es algo muy importante que vamos a comentar al final, ¿no? Es el Dios conocido personalmente por David y amado personalmente por David. Y hemos de extenderlo y decir, porque este es nuestro Dios.
conocido por todos sus verdaderos hijos y también amado por todos sus verdaderos hijos. Falta quizás, como vamos a ver, que cada uno de nosotros aprenda ¿a qué? A confesar y a declararle a Dios ese amor. No aquí públicamente, ¿no? Sino en una forma personal, en oración, decirle, ¿no? Especialmente a los varones, que somos tan duros para decirle a veces a nuestra esposa te quiero, o para regalarle un ramo de rosas, o para decir aprecio lo que estás haciendo, o para reconocerle todo el esfuerzo que ella hace en el hogar. Sí. Ya sabe, y ella ya sabe. Mucho menos nos vamos a dirigir a Dios para decirle te amo, te alabo, te adoro, palabras que pudiéramos usar menos, quizás la menos usada pudiera ser algo que es más factible que las mujeres hagan, ¿no? Declararle su amor a su esposo y decirle te amo, te agradezco. Cosa muy, muy escasa. No me dejarán mentir, no quiero que levanten la mano porque nos vamos a sentir más humillados los varones. No dije balones, dije varones. Algunos ya de nosotros un poco excedidos de peso, ¿verdad? Pero nos cuesta trabajo decirle a nuestras esposas, ¿no? En fin, aquí lo tenemos. Dios es el Dios amado de David, refugio y fortaleza del salmista, es invocado por él. Después del versículo 4 al 19 encontramos las diferentes circunstancias de apremio que tuvo David y especialmente la manifestación de la ira divina, donde habla de Dios tronando, de Dios envuelto en una oscuridad, en la nube, desde el versículo 4 hasta el versículo 19, ¿no? Nos habla de las diferentes circunstancias de apremio y cómo especialmente debemos fijarnos que en esta parte vemos el atributo conocido como la ira de Dios, ¿no? La ira divina. Cosa que no es oculta. Truenos, relámpagos, y se presenta a Dios para combatir. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Lo que mueve a Dios es que uno de sus hijos está siendo atacado. Uno de sus hijos está siendo calumniado. ¿Sí? Y el cielo se mueve con presteza para atender no la oración simple, sino el Salmo 18 nos indica que el salmista clamó a Dios, clamó desde el fondo de su corazón, ¿no? Invocó a Dios con todas sus fuerzas en un estado de angustia. Y esto es lo que encontramos, la manifestación inmediata de parte de Dios, ¿no? Entonces el Dios amado es refugio y fortaleza de David, es invocado, y las diferentes circunstancias de apremio y la respuesta divina las encontramos en el segundo punto del bosquejo. Y el tercer punto, desde el versículo 20, aquí desde el versículo 4 hasta el versículo 19. Y el tercer punto en el bosquejo, aquí es algo importante que responde a una pregunta, ¿sí? ¿Cómo afecta podemos decir aquí, la conducta del creyente? La conducta del creyente en la respuesta divina de sus oraciones. Si alguna vez nos hemos preguntado, ¿no? Sabemos que todo es de gracia, pero ¿afecta la conducta divina, la conducta de los creyentes
la respuesta de las oraciones de parte de Dios. Y en este pasaje aprendemos a responder. La respuesta es afirmativa. ¿Sí? Cuando David está diciendo, me ha respondido Dios conforme a mi justicia, me ha respondido conforme a la integridad, a la limpieza de mi alma, a la limpieza de mi corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Que se lo merecía de parte de Dios? No, hermanos, no está diciendo eso. Está diciendo que tiene una vida santa, íntegra, que mortifica el pecado, que está tratando de agradar a Dios en todos los espacios de su vida. Porque de otra manera, las respuestas de Dios a sus oraciones sería como que Dios está vindicando a una persona que se porta mal. Y eso confundiría, ¿no? Porque decía, bueno, este cuate se porta mal y Dios lo está bendiciendo. ¿Hay que portarnos mal para que Dios nos bendiga? No, ¿verdad? El gobierno moral de Dios debemos entenderlo. Si nos portamos, lo hemos dicho 1000 veces, si usted sale a la carretera y maneja a 200 kilómetros por hora, se va a matar. Pronto nos van a decir que chocó, que tuvo un accidente, que se le ponchó una llanta y vamos a lamentar su pérdida, ¿no? Nunca vamos a decir, Dios no lo protegió. Vamos a decir, le advertimos que manejara a la velocidad que se indica allí, para que no tuviera un accidente. ¿Me explico? Porque si tú te conduces en una forma deshonesta, si tú te conduces en una forma equivocada, si no es congruente tu vida, ¿sí?, con lo que profesa ser, la respuesta de tus oraciones será muy afectada, ¿no? Es muy probable que el cielo no responda ¿a qué? A tus ruegos, porque entonces Dios estaría vindicando a los hipócritas y Dios estaría vindicando a los que se portan mal. ¿Me explico? ¿Es así Dios? No. Entonces encontramos esta parte, ¿no? Sí afecta. Entonces, toda esa parte donde David dice, desde el versículo 20 hasta el versículo 27, donde defiende y vindica su integridad, diciendo, Dios me ha pagado conforme a mi conducta. ¿Cómo? Pues yo traté de vencer siempre el mal haciendo bienes. No hay animadversión en mi corazón contra Saúl. Dios lo puso en mi mano y no lo maté, me conduje en una forma correcta. ¿Sí? Cuando yo iba a actuar mal e iba a combatir contra Israel, ¿qué sucedió? Dios me detuvo, no me dejó que yo hiciera ese mal, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la exclamación de David, te amo porque me has liberado, te amo porque me has protegido, te amo porque has sido mi roca, te amo porque eres mi refugio. Es porque Saúl me ha perseguido para matarme, está atrás de mí y nunca lo consiguió. Por el contrario, tú lo pusiste en mi mano para probar mi carácter. Y tú me ayudaste a salir, ¿no? La cuarta parte, desde el versículo 28 hasta el versículo 45, vemos la vindicación de la gracia de Dios. Porque aquel que primero dijo, desde el versículo 28 al 45, hay que leer muchas veces el Salmo para poder encontrar un bosquejo específico. No hay otros que lo han hecho también y nos ayudan, pero encontramos la vindicación de la gracia. Después de decir que sí afecta la conducta, a partir del versículo 28 y hasta el 45, David se la pasa diciendo, tú ensanchaste el camino debajo de mis pies. O sea, ¿por qué no me caí? ¿Por qué no tropecé? Porque cuando el camino estaba más difícil, tú lo hiciste ancho. Me diste unos zapatos gigantes para pisar ahí y no me tropecé, no me caí, porque tú me sustentabas. Guardaste mi vida cuando estaba acorralado, providencialmente y milagrosamente tú me libraste. Y David comienza a decir directamente, vea el Salmo 18, por favor.
Y nos dice a partir, dice, cuando dice tú alumbrarás mi lámpara, ¿no? Tú guardarás mi línea conforme Dios había prometido a David que sacaría el rey, y Dios cumplió, ¿no? Su parte. Dice en el versículo 31, ¿qué Dios hay fuera de Jehová y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Él es el que me da la fuerza. Yo vencí a mis enemigos, pero la fuerza viene de Dios. Yo escapé, dice, pero es porque Él me ha dado pies como de ciervo, ¿no? Cuando usted ve los videos esos que sacan cuando un león trata de atacar a un ciervo, y el ciervo se mueve y no lo puede alcanzar, ¿verdad? En múltiples ocasiones. Se escapa. ¿Sí? David se escapó porque Dios le dio pies como de ciervos. Derrotó a muchos enemigos, pero realmente dice, tú enseñaste a mis manos a combatir. Cuando yo movía la espada, tú estabas conmigo y eras el que hacías todo. El arco dificilísimo, ¿no? El arco dice de bronce, ¿no? De acero, para estirarlo, usted puede imaginarlo. Dice, tú me diste esa fuerza. No era de las grandes cualidades de David. Me diste el escudo de tu salvación, todo lo que llamaríamos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Toda la armadura de Dios, tu salvación me sostuvo, ¿no? Tú me vestiste completamente y me protegiste. En realidad yo no hice nada, la fuerza que tengo tú me la diste, la salud que tengo tú me la has dado, ensanchaste mis pasos debajo de mí. ¿Sí? Perseguido he mis enemigos y los alcancé y los he herido, ¿sí? Porque tú me diste la fuerza para pelear. O sea, Él vindica todo el poder y el carácter de Dios. Me diste la cerviz de mis enemigos y los destruí a los que me aborrecían. Y así termina finalmente la vida de David en el Salmo 18, desde el versículo 46 hasta el 50, vemos a qué nos conduce examinar que el Dios Todopoderoso ha estado guiando y conduciendo y protegiendo y fortaleciéndonos y dándonos el aliento de vida, el trabajo, la fuerza, todo ha hecho Él. ¿A dónde nos conduce? Dice el versículo 49, por tanto, bueno, primero dice, viva Jehová y sea bendita mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El corazón de los hijos de Dios se llena de agradecimiento, de amor, de fe, de confianza y de un deseo de servir al Dios verdadero. Y de decir, estoy agradecido. Por favor, hermano, recuerde su vida, recuerde desde que vino a este mundo, recuerde su niñez, recuerde sus providencias, recuerde cómo ha sido guardado, repase toda su vida, cómo ha sido conducido. Los que ya tenemos más de 60 años podemos decir, el Señor ha sido mi fuerza, el Señor ha sido mi fortaleza, nunca me ha dejado solo. He tenido liberaciones maravillosas, he tenido momentos maravillosos, siempre ha sido mi fuerza, jamás me ha dejado. Amo a Dios porque es mi Salvador, porque ha perdonado mis pecados. Está dentro de mi alma el deseo de orar a Él, el deseo de cantarle a Él, de alabarle a Él, de reconocerle, de confesarle, de pedirle la fortaleza para nunca fallar en mi vida hacia Él, ¿sí? Para ser íntegro en todos los aspectos y las áreas de mi vida. Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿no? El dulce cantor de Israel, perseguido, acorralado, amenazado, traicionado, pero finalmente guardado. Todas las hazañas, ¿sí? Yo maté a Goliat, pero en realidad no fui yo, dice David. Fue Dios que me alistó para la batalla. ¿Sí? No merezco nada.
Por supuesto, cuando vemos el Nuevo Testamento usa estas partes de este salmo para hablar de la muerte, ¿sí? La muerte de nuestro Redentor en la cruz, su sepultura hasta el momento de su victoria, de su resurrección. Le rodearon las ligaduras de muerte, ¿no? Entonces, esta es la realidad de la gracia, la preservación divina, ¿no? Dios mismo ha obrado dándonos la fuerza, dándonos habilidad. No hemos caído porque Dios ha ensanchado el camino debajo de nosotros, nos ha dado la fuerza. Todo el honor y la gloria siempre es de Dios. Y la consecuencia lógica de todo esto, como estamos diciendo, es que debe de surgir en nuestras almas, en nuestros corazones, agradecimiento, servicio, confesión delante de Él, integridad en nuestras vidas, hermano. No necesitamos que nadie nos ande cuidando. Dios está siempre delante de nosotros. Siempre están sus ojos abiertos, mirándonos, siempre viéndonos a los buenos y a los malos, ¿no? Entonces ustedes pueden volver a releer el Salmo y en este bosquejo, el quinto punto ya no lo señalé bien, alabanza a Dios y la lógica entrega de servicio y agradecimiento de cada uno de sus hijos. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, la historia de este canto, de este Salmo 18, la historia de la vida de David nos llama sin lugar a dudas al autoexamen. Nos enseña que debemos aprender a confesar a Dios cuánto le amamos, ¿no? Nos sorprendería si cada uno de nosotros dijera, tráigalo a su mente en este momento, ¿no? ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios, te amo, Jehová, roca mía? ¿Cuántas veces? Se puede quedar uno sorprendido, ¿verdad?, por esa pregunta. Analicemos, hermanos, los episodios de nuestra vida con la ayuda de su Espíritu Santo y acabaremos orando y alabando su santo nombre, porque como cantamos, ¿no?, también en un salmo, Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Ha sido nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro libertador, el que perdona nuestros pecados, el que nos salva. En segundo lugar, debe ser nuestro hábito recordar siempre de dónde Dios nos sacó. David fue sacado de atrás de las ovejas, ¿no? Un origen humilde. Y todos nosotros sabemos que estábamos muertos en delitos y pecados y sabemos que la gracia nos sacó y nos libró y nos ha sostenido. Por lo tanto, como David, también nosotros debemos estar llenos de amor, de agradecimiento, ¿no?, de gratitud hacia Dios. En tercer lugar, la experiencia de David resulta para nosotros una lección de amor y compromiso con Dios. También hemos vencido al gigante enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? ¿Porque somos muy fuertes? No, porque el Señor nos ha fortalecido. También hemos sido abusados, traicionados, calumniados o acusados de conspiradores, quizás sin serlo. Pero el Señor ha sido nuestra roca y nuestro lugar de confianza. La vida del salmista nos enseña cómo orar y cómo esperar en Él, aunque por momentos parezca que Dios está callado y que no nos dice nada. Él dice, tú eres mi Dios, Jehová es mi Dios, mi roca, en Él confiaré. Eso es lo que debemos escuchar.
No importa cuál sea la situación, que esta sea nuestra determinación, en Él confiaré. Pero es que me están rodeando las ligaduras de muerte, siento que ya todos los cazadores están alrededor de mí, no hay salida. En Él confiaré. Esto es lo que nos enseña el rey David, ¿no? Hermanos, en quinto lugar, cuando miramos la manera como David fue cuidado y preservado por Dios, dice el salmo anterior, ¿no? 17:8, me guardaste, dice, como la niña de tus ojos. Y la pregunta es, ¿guarda Dios solamente así, solo a David? ¿O no tiene igual cuidado Dios con cada uno de nosotros? Nos cuida de la misma manera, ¿no? Podemos mirar que ese cuidado y amor ha sido desplegado también hacia cada uno de nosotros. Sus providencias y liberaciones en la prueba, en la angustia, también han sido nuestras liberaciones y también han sido providencias y ayudas en todo tiempo para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. En sexto lugar, sin lugar a dudas, este es un salmo de amor, porque nos muestra el amor de Dios para con David y el amor de David para con Dios, ¿no? Es un salmo de amor. La pregunta para nosotros es, ¿le amamos nosotros a Dios? Bueno, sí, se da por, no se da por, no demos por hecho nada. ¿Le amamos? ¿Le decimos que es nuestra fuerza? ¿Le decimos que es nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestra gran esperanza? Le decimos, como veíamos en los salmos anteriores, ¿no? El Salmo 16, estoy conforme con la porción que me ha tocado, ¿no? Tus lazos me cayeron en lugares deleitosos. ¿O soy una queja ambulante? ¿Qué soy? ¿Una persona que está conforme o una persona que está diciendo, no, mejor me hubiera tocado esta clase de vida o mejor yo hubiera... No estás conforme. Entonces, en séptimo lugar, debemos imitar el carácter e integridad de David. Y debemos también no olvidar la triste historia de un hombre desechado, como lo fue Saúl. Muchas personas que en algún momento dado han estado con nosotros, finalmente se han convertido o se ha manifestado su carácter como el de Saúl, no han perseverado, no han continuado y se manifestó que amaban más sus pecados. Se apartaron, fueron derrotados. ¿Qué podemos decir nosotros? Oramos con confianza y oramos con confianza y también podemos decir, como dijo David, págame conforme a mi justicia, porque soy una persona íntegra, porque está limpio mi corazón. Si no podemos orar de esa manera, ¿qué respuesta vamos a obtener de parte del cielo, de parte de Dios? Si estamos actuando equivocadamente en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial, en nuestra casa, en nuestro negocio, y no estamos haciendo bien las cosas y luego nos ponemos delante de Dios y decirle, bendíceme, oh Jehová, conforme a la pureza de mi corazón, a la pureza de mis manos, y Dios está diciendo, sí, conforme a la pureza de tus manos, conforme a la pureza de tus pensamientos, conforme a la pureza de tus acciones, conforme a tu responsabilidad. Sí, te voy a responder así. Seré misericordioso con el misericordioso y seré limpio para con los limpios.
pero a ti te voy a dar lo que mereces. No podemos engañar a Dios, hermanos. ¿Me explico? No podemos ser tramposos y luego después decir, págame conforme a la limpieza de mis manos. ¿Cuál limpieza de tus manos? ¿Responde Dios nuestras oraciones? Quizás pudiéramos encontrar una razón allí, ¿no? ¿Por qué no responde Dios mis oraciones? Quizás hemos caído en la trampa de la envidia como Saúl, ¿no? Tengamos cuidado. Hermanos, en octavo lugar, ¿qué decimos de nuestra vida? ¿Se debe todo a nosotros? ¿O se debe todo a Dios? ¿Tú qué dirías de tu vida? No, todo lo que yo tengo es porque yo lo he trabajado. ¿Ah, sí? No puedes entonces cantar como David y decir, no, la realidad de mi vida es esta, ¿no? Si no he caído, si no he apostatado, si no he resbalado, no es porque yo sea una buena persona, es porque Dios me ha preservado. Es porque Dios ha ensanchado el camino debajo de mí. Si Él dejara de sostenerme, yo iría hasta el fondo del abismo. Si Él no me guardara, yo estaría perdido ahora. En último lugar, no nos equivoquemos respecto al carácter moral de Dios y su gobierno. Él será misericordioso con el misericordioso y severo, dice, para con el perverso. Nosotros también hemos sido sacados de detrás de las ovejas para ser traídos. Algunos dijeron, no, es que David fue levantado como rey. Hermano, fuimos traídos de detrás de las ovejas. ¿Y cuál es el futuro de los creyentes? ¿Cuál es el destino de los creyentes? Hemos sido puestos en unión con Cristo para ser llevados a los lugares celestiales con Él, como herederos y coherederos juntamente con Él. Todo el honor, toda la gloria que pertenece a Cristo nos ha sido concedida. Hemos sido sacados de la basura, de la miseria, de la muerte en pecado, para ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. ¿Lo merecíamos? Cuando Dios nos llama, recordemos siempre esto, ¿no? No lo merecemos, pero Él nos está llamando a su reino, a su causa, a su obra. Es un gran honor y es un gran privilegio. Las vidas de muchos hombres han quedado olvidadas, sin registro, pero la vida de los hijos de Dios están registradas aquí en su palabra, juntamente con la vida de su iglesia y el triunfo de su iglesia, ¿no? El triunfo de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Padre. Tú has sido nuestro guardador, nuestro alto refugio, el que nos da pies como de ciervas para escapar, el que nos guarda nuestras espaldas, el que guarda nuestras vidas de nuestros enemigos. Y Padre, tú has preservado nuestros corazones para que no se desboquen hacia el pecado, Señor. Y por ello te damos las gracias a ti y te reconocemos como nuestro Salvador, como el que perdona nuestras faltas. Padre, perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra torpeza en conducirnos equivocadamente muchas veces. Pedimos, Padre, que nos sigas dando anhelo para mortificar el pecado, deseos para apartarnos de todo mal y un ánimo grande y fuerte para servir en tu reino y en tu causa, Señor. No permitas que los afanes y las cosas de este mundo nos aparten de tu camino. Por el contrario, Señor, ayúdanos a ser fervientes, esforzados, como guerreros de tu causa y de tu reino, Señor.
Pedimos la bendición de tu mano, Señor, para cada uno de tus hijos, para cada uno de tu pueblo, para tu iglesia, Señor, que tú fortalezcas y nos animes a servir en tu camino, Señor. Danos todo el deseo y el esfuerzo, el compromiso para hacer las cosas que tú demandas de nosotros, Padre. Te bendecimos y confesamos nuestro amor a ti, a tu reino, a tu causa. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a perseverar. Te damos a ti el honor y gloria siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.